Bienvenidos todos una vez más a un nuevo podcast a cargo del profe Santi Agostinelli y en este caso correspondiente a el espacio o la materia de documentación técnica. Bueno, este es el segundo encuentro. En el primero habíamos abordado una serie de tips que son los básicos para comenzar un dibujo. Les hablé de que existen distintos tipos de lápices con distintas características y propiedades y que cada uno de esos lápices sirve para determinados fines en lo que respecta al dibujo, ¿no? Así, a modo de resumen, les había dicho que íbamos a trabajar con lápices 2H para hacer líneas auxiliares. Una vez que tenemos todo el dibujo dibujado, digamos, con líneas auxiliares o líneas claras, podemos pasar a otro lápiz como el HB o el lápiz B o 2B, para ahí sí empezar a definir las líneas, ¿no? Los aspectos del dibujo que van a quedar en carácter de definitivos, ¿no? En el día de hoy, en este encuentro virtual, lo que vamos a ver son otra serie de tips para empezar a dar nuestros primeros pasos sobre la representación de una planta de arquitectura. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los muros, las puertas, las carpinterías, digamos, cómo se representan y también cómo podemos representar otros elementos que van a estar presentes en una vivienda. Lo primero que podemos decir de los muros es que vamos a resumir todo esto y hacerlo como si fuera una cuestión general, aunque después uno va a saber que en el desarrollo de los proyectos no todos los muros van a ser siempre de la misma manera, pero nosotros, para hacer una introducción así rápida al tema, vamos a decir que existen dos tipos de muros en cualquier tipo de construcción, llámese, pongámosle, en una casa, ¿no? Existen los muros que son exteriores, que van a separar el espacio exterior, puede ser un patio, de un espacio interior como puede ser un dormitorio. Y existen muros interiores que lo único que van a hacer es definir la privacidad de dos tipos de espacios que son interiores. Por ejemplo, puede haber un muro interior que esté separando en una casa un dormitorio de un baño. Entonces, básicamente esos son los dos tipos de muro. Nosotros en una primera instancia podemos decir que los muros en la vida real van a estar definidos de distintos tipos de materiales. Habrá muros de ladrillo cerámico, muros de ladrillo común, muros de ladrillo de cemento, inclusive puede haber paredes hechas con el sistema de construcción en seco, ¿no? Pero nosotros, para cuestiones prácticas y para dar nuestros primeros pasos de dibujo, vamos a determinar que el espesor de los muros, en este caso, cuando se trate de muros exteriores, va a ser de 20 centímetros. En el caso de los muros exteriores pueden ser 20 a 30 centímetros. Y en el caso de los muros interiores, de 10 o de 15 centímetros, ¿no? Cuando nosotros pasemos esto en una escala 1 en 100, que es la primera escala en la que estamos trabajando, los muros exteriores que son de 20 van a ser de 2 milímetros. Y los muros interiores que son de 10 o de 15 va a ser de 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿no? Lo importante acá, dado que es una escala muy chica, la 1 en 100, es que se note que hay una diferencia entre los muros que son exteriores y los muros que son interiores en cuanto a su espesor. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos que hacer nuestra primera planta va a ser, con el lápiz 2H, ¿no?, dibujar toda la estructura de la planta, dibujar todos los espesores de los muros, ubicar las ventanas, ubicar las carpinterías, ubicar los locales sanitarios, los elementos, ¿no?, las mesadas, placares. Y una vez que tengamos todo dibujado, en forma auxiliar, vamos a definir los muros con un valor de línea un poco más, con mayor potencia. Para eso podemos usar un lápiz HB o un lápiz 2H. Entonces, habiendo definido toda la planta y habiéndola dibujado con línea auxiliar, luego vamos a pasar a definir los muros. Y como ya dijimos, vamos a tener muros que son exteriores, que son un poco más gruesos que los muros interiores, ¿no? Más adelante vamos a explicar por qué hay una lógica de muros más gruesos y muros más delgados, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de abordar un poco lo que es la representación. Respecto de las ventanas o de las puertas, podemos decir que son aberturas que se hacen en los tabiques, en los muros, y que tienen la finalidad, en el caso de las puertas, obviamente de dividir espacios, ¿no?, de darle intimidad y de permitir el acceso. Y en el caso de las ventanas, obviamente, permite que los espacios iluminen y ventilen, ¿no? En el caso de las ventanas, en general las ventanas son variadas y la dimensión puede ser la que uno proponga.
pero nosotros vamos a tratar de utilizar ventanas que siempre representen valores redondos, por ejemplo 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, es decir, valores redondos, ¿no? Yo aconsejo trabajar con ventanas de 1,50 m porque por ahí es una medida estándar. Entonces, cuando haya que representar una ventana, yo ahí les voy a compartir un gráfico. Lo que se tiene que hacer es, primero, saber en qué muro va la ventana, saber el ancho de la ventana, y una vez definida la ventana, uno la dibuja en 2H, y finalmente uno, cuando la tiene definida y ubicada, la dibuja con un lápiz, o 2H, o HB o 2B. ¿tá? Entonces, ¿cómo se representa la ventana? Bueno, es muy sencillo. Se traza una línea sobre la pared, que es donde diríamos estaría un límite de la ventana, se le da después el ancho de la ventana y en el otro lado opuesto se traza otra línea. Entonces, después en el espacio que queda entre las dos líneas que son paralelas, se traza una línea en medio y eso representaría como el vidrio de una carpintería. Entonces, nos quedaría un muro que está cerrado sobre sí mismo, con un espacio en el centro, unido por una línea que es bastante fuerte. La otra forma de representar la ventana es volver a lo mismo, dibujar toda la pared en línea clarita, después cerrar la pared y dejar el espacio donde iría ubicada la ventana, y lo que se puede hacer es, además de colocar una línea que estaría en el medio, digamos, y que va a representar al vidrio, de alguna manera, en escala 1 en 100, ¿no? Se pueden dibujar dos rectángulos en cada extremo de la ventana o en cada extremo o terminación de los muros, que lo que va a simular eso es, digamos, el marco que en realidad debería llevar una ventana, ¿no? La ventana es mucho más compleja que simplemente dejar el espacio en el muro y unirlo con una línea en el medio. En realidad lleva una serie de elementos que es mucho más complejo, pero dada la escala 1 en 100, que nos permite dibujar muy pocos elementos, nos vamos a limitar a dejar el espacio de la ventana, cerrar los muros con línea oscura y unir, digamos, o colocar en el medio de ese espacio, de ese agujero o donde iría la ventana, unir con una línea fina al medio, ¿no? Ubicada en el medio del muro, ¿no? O si no, agregar unos rectángulos que van a simular, para darle un poco más de definición, emular dos rectángulos en los extremos de la ventana y después en el medio la misma línea. En el caso de la puerta, bueno, las puertas podemos decir que hay varios tipos de puertas, pero nosotros también vamos a estandarizar, es decir, normalizar el ancho de la puerta y también un poco la forma de representar la puerta. En general, la puerta se representa con un medio círculo, que generalmente lo que simboliza es como la apertura, digamos, de la puerta, es decir, el radio de giro para donde va a abrir una puerta, ¿no? Bueno, nosotros para dibujar un medio círculo es complicado, entonces yo siempre aconsejo que uno, si tiene ciertas limitaciones o tiene que dibujar cosas que por ahí se complican porque uno no tiene ni compás o no tiene plantillas, que existen plantillas para hacer círculos, bueno, tratar de dibujar todo ortogonal. Entonces, ¿cómo se va a dibujar una puerta? Vamos a dejar el ancho de la puerta. En general yo aconsejo que para todas las puertas que están en los muros interiores, digamos, puede ser una habitación, una puerta para un baño o para una cocina, bueno, hacerla dejar un espacio de 70 centímetros, en escala 1 en 100 serían 7, digamos, milímetros. Y finalmente, bueno, obviamente cerrar los muros para dejar el espacio para la puerta y simplemente hacer una línea de 7 milímetros o de 70 que va a representar la hoja de la puerta y una línea 45 que va a unir la hoja de la puerta con el extremo del muro, ¿no? Esto lo que va a simbolizar es que la puerta se cierra sobre ese muro y en esa dirección y sentido. La otra opción, que es un poco más de detalle, simplemente es algo parecido, ¿no? Lo que se hace es, se dibujan dos rectángulos digamos, en los extremos del vano donde va a ir la puerta, y a eso también se dibuja un rectángulo en vez de la línea, digamos, de 70 centímetros, en este caso 7 milímetros, y simplemente en vez de hacer una línea se hace un rectángulo y se une, ¿no? El principio del rectángulo con digamos, el lado opuesto, el lado opuesto del muro, que es donde, diríamos, va a cerrar o rebatir la puerta. Quizás cuando uno escucha el audio es más complicado, pero uno cuando ve el dibujo finalmente lo entiende, ¿no? Acá la idea es simplemente la misma, ¿no? Es tratar de usar la regla para hacer todo recto, no trabajar con compás o no trabajar con círculos, no hacerlo a mano alzada porque es muy difícil. Entonces es preferible que quede prolijo el dibujo y para eso obviamente se recomienda trabajar con regla o con escuadra. Por último, que casi me olvidaba, vamos a decir lo siguiente.
Existen puertas que son de uso interior, a esas le vamos a dar o vamos a considerar que tienen 70 o 80 centímetros, en escala 1 en 100 son 7 milímetros o 8 milímetros, ¿no? Y también existen puertas exteriores, ¿no? Que en general son las que uno tiene más o menos divisada en la vida diaria, que es para ingresar a una vivienda, digamos la puerta principal de la vivienda, o para salir a un patio, ¿no? Bueno, nosotros las puertas exteriores las vamos a hacer de 90, para que haya una diferencia entre lo que son las puertas principales de la vivienda o de acceso y las puertas que son de uso interno. Entonces, las puertas exteriores van a ser de 90 centímetros o de 1 metro, y las puertas interiores de 70 o 80. Eso va a ser a elección de los dibujantes. Y bueno, para cerrar un poco lo que son la representación de los primeros elementos, bueno, también vamos a ver que otro ejemplo en el que ustedes van a ver, esto es a modo de ejemplo, no significa que esté bien, pero es una manera de ejemplificar algunas situaciones. Vamos a ver un dibujo en el que vamos a encontrar, digamos, un espacio dividido, en el que en un lado va a haber una especie de, digamos, de antecámara, y luego una cocina, ¿no? Bueno, en esa antecámara yo me permití dibujar un placar. El placar es un elemento que todos tenemos presente en nuestra casa. Muchas veces el placar viene en formato de mueble, pero otras veces viene ya como parte, digamos, de lo que son los tabiques y los espacios que se construyen en una vivienda. Bueno, el placar tiene la finalidad, como todos sabemos, de que uno pueda guardar elementos de uso diario. Por ejemplo, no sé, en un dormitorio uno guardaría camisas, pantalones, ropa interior, cómodas y un montón de cosas que quizás también nos usan como mochilas o cosas que han quedado. Bueno, ¿cuál es el largo del placar? Bueno, el largo es el que, digamos, entra en una habitación. Si tengo una habitación de 4 metros, bueno, quizás el placar sea de 4 metros o de 3 metros, ¿no? El largo es variable. Lo que no es variable es el ancho. En general, el ancho de los placares va a ser de 60 centímetros. ¿Tá? ¿Por qué 60 centímetros? Porque 60 centímetros es el ancho de hombros, o en realidad un poco más que el ancho de hombros. Entonces es una medida en la que uno por ahí puede decir que dentro del placar puede entrar una percha en el que yo pueda colocar una camisa. Quizás la percha tenga 45 o 50 centímetros. Bueno, el placar tiene 60 porque es una medida en la que entra una percha, ¿no? Entonces, ¿cómo se dibuja el placar? Bueno, algo parecido a la puerta. Se determina el ancho, en este caso 60 centímetros, 6 milímetros en escala 1 en 100. Se traza como una línea, como si fuese una ventana. Y en forma perpendicular yo acostumbro a utilizar un grafismo, es decir, son líneas paralelas como si fuera un rayado, van a ver ustedes, más clarito. Bueno, esa es una forma de representar, digamos, en el lenguaje de una planta lo que sería un placar, ¿no? Entonces es una concepción fácil, digo, es una línea gruesa oscura, después acompañado de líneas claritas que van en el sentido contrario, que son paralelas, y bueno, ese grafismo que va en el interior del placar sirve para representar un placar. En el caso de la cocina, bueno, los elementos que vamos a dibujar solamente vamos a colocar las mesadas. Las mesadas de las cocinas son esos lugares de apoyo en el que trabajamos, digamos, los alimentos, lavamos, cortamos, apoyamos cosas calientes, frías. Bueno, la mesada en general tiene 60 centímetros de ancho, el largo es como el placar, ¿no? Eso es lo que tengamos y lo que propongamos en la cuestión de diseño. Lo que importa es el ancho, que es el mismo en general en todas las mesadas de todas las cocinas. Bueno, ese ancho va a ser de 60. Ahí lo que podemos agregar, que ustedes van a ver, es una pileta de cocina que se dibuja en el caso de 1 en 100 como si fuera un rectángulo o un cuadradito. No tiene más detalle que eso. Y cuando tengamos que dibujar, que yo puse en el otro extremo de la habitación, digamos, otra mesada, bueno, si tenemos que dibujar heladeras o cocinas, podemos hacer también cuadraditos, ¿no? Sin la necesidad de poner los círculos y todo lo demás, que es como por ahí dibujamos, a veces solemos dibujar la cocina o otros elementos. Entonces, la idea, si ustedes ven, es tratar de dibujar, ¿no?, toda la planta, digamos, primero con un lápiz 2H, dibujar toda la estructura bien clarita. Ustedes si observan bien lo van a ver. Y después empezar a dibujar las carpinterías, dibujar los placares, dibujar las mesadas, dibujar si hay en el caso de piletas de cocina, heladera o cocina misma, ¿no? Ventanas, bueno, definir todo en clarito dónde van a estar cada uno de esos elementos. Y sí, luego finalmente empezar a remarcar quizás con un lápiz 2B todo lo que es la mampostería, digamos, lo que es el muro. Y por ahí con un HB dibujar lo que son las mesadas, las puertas,
los elementos de cocina y heladera. Yo no lo mencioné, pero bueno, en el caso de las heladeras y las cocinas podemos hacer cuadraditos de 60 por 60 centímetros, que es una medida, digamos, que permite que se aproxima a la real, ¿no? Al que tiene el electrodoméstico, pero que también acá nos ayuda, digamos, en lo que es la representación de los artefactos, digamos, de la cocina. En el caso del baño, lo mismo, dibujamos todo el baño con líneas auxiliares 2H, definimos la posición de las carpinterías, definimos la posición de, obviamente, bueno, ventanas y puertas. Y respecto de los artefactos sanitarios, bueno, en general lo que solemos encontrar en un baño son bañeras, bidet, inodoro y lavatorio de manos, ¿no? Bueno, hay dos formas de dibujarla. Ustedes van a ver una en la que está dibujado como si fuera, digamos, el artefacto que tenemos en casa. Bueno, eso está hecho con una plantilla, no está hecho a mano. Entonces, los que dispongan de plantilla por ahí pueden dibujarlo con plantillas. Esas plantillas se compran. En todo caso, después haré una mención de lo que son las plantillas. Pero también se puede dibujar lo mismo, y esto es lo que yo aconsejo, dibujarlo en forma ortogonal. Es decir, si por ejemplo yo tengo un bidet, bueno, en vez de hacer todos esos círculos y cosas a mano alzada, bueno, yo simplemente puedo dibujar un rectángulo. Lo mismo con el lavatorio, dibujar un cuadrado. O con el inodoro, si yo quiero dibujar, puedo dibujar apelando a formas ortogonales. Puedo dibujar, digamos, con varios rectángulos, un inodoro y darle detalle. Entonces, la idea básicamente es que ustedes puedan dibujar todos aquellos elementos que, aunque sean circulares, tratar de hacerlos ortogonales y tener un criterio, ¿no?, para simplificar el dibujo, y que ese esfuerzo en querer hacer las cosas como son, si a veces son circulares y termina uno dibujando la mano alzada y quedando no tan bien, bueno, una manera de improlijarlo es trabajar con líneas rectas. El dato que voy a tirar acá básicamente es que la bañera en general tiene 70 centímetros de ancho, y el largo digamos, también es variable, es decir, puede ser de 1,50, puede ser de 1,70, de 1,60, de 1,80, es decir, los largos de muchos elementos varían, pero los anchos son siempre los mismos. Entonces, las bañeras van a tener 70 centímetros de, digamos, espesor. Y los bidet y los inodoros pueden hacer, no sé, rectángulos de 40 por 50 o por 60 centímetros, ¿no? Que en escala 1 en 100 serían 4 milímetros por 5 milímetros, ¿no? La idea acá, vuelvo a decir, en la escala 1 en 100 no es dibujar con el mayor detalle posible, eso quizás se hace en otro tipo de escala, pero sí por lo menos dibujar y dejar planteado dónde podrían estar ciertos elementos que uno no los va a dibujar como reales, pero que cuando uno tenga que hablar con una persona y mostrar un espacio, saber que va a haber un inodoro, que va a haber una bañera y un lavatorio de manos. Así que bueno, no quiero extenderme más con este podcast. Acá vimos un par de tips, les recuerdo, vuelvo a lo mismo. Estas son algunas recomendaciones de dibujo que estaría bueno que apliquen para que puedan partir sobre algo, y luego cada uno va a empezar a encontrar quizás su modo de dibujar. Vuelvo a insistir con esto. Lo primero que hay que hacer es dibujar toda una planta de arquitectura con un lápiz auxiliar, en este caso un 2H, y una vez que yo tengo dibujado y colocado todos los elementos, ¿no? Bañeras, bidet, puertas, carpinterías, mesadas, cocinas, heladera, todos los elementos que pudieran haber, quizás me estoy olvidando de un montón, placares. Bueno, una vez que yo tengo todo dibujado en lápiz 2H, es decir, con el lápiz clarito, ahí voy a empezar a definir lo que son los muros con un lápiz quizás más potente, con un lápiz B o 2B, y después lo que son puertas, ventanas, mesadas de cocina, heladera o elementos del baño. Bueno, ahí trabajar con un lápiz HB, y todo trabajarlo en forma ortogonal, es decir, no apelar al círculo, tampoco en el caso de las puertas, simplemente usar con una regla y una escuadra, hacer líneas rectas, ¿está? Así que nada, espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro.